Hoy continuamos con la segunda parte del curso ISO IEC 17025-2017. Si estás aquí y aún no has visto la primera parte, te sugiero que la veas primero. ¿Qué vas a encontrar aquí? Lo referente a la trazabilidad metrológica, productos y servicios proporcionados externamente, requisitos del proceso, manipulación del ítem de ensayo y de calibración, los registros técnicos, evaluación de la incertidumbre de medida, aseguramiento de la validez de los resultados y el informe de resultados. Empecemos. En esta parte, la mayoría de las notas fueron borradas y se ha creado un nuevo anexo informativo sobre trazabilidad metrológica. En el anexo A se ha incluido algunas posibilidades sobre cómo establecer y demostrar la trazabilidad, esto es, a través del uso de un Instituto Nacional de Metrología, un laboratorio de calibración acreditado, entre otros. Siempre que sea posible y rentable, es más fácil para el laboratorio utilizar laboratorios de calibración o institutos nacionales de metrología acreditados. Sin embargo, si esto no es posible, te aconsejo evaluar su competencia basándose en la norma ISO IEC 17025. Los principales aspectos que debes tener en cuenta a la hora de la evaluación son: trazabilidad de las normas utilizadas, procedimiento de calibración utilizado, procedimiento de evaluación de la incertidumbre. Si los resultados no pueden rastrearse hasta el Sistema Internacional de Unidades, el laboratorio puede utilizar otros métodos reconocidos, por ejemplo, laboratorios de referencia, normas y/o materiales de referencia, procedimientos de referencia, etc. Esta nueva norma incluye el concepto anterior de subcontratación, por lo que las compras y la subcontratación se compilan ahora en una sola cláusula. El laboratorio debe tener un sistema para seleccionar, evaluar, monitorear y reevaluar a los proveedores externos. El laboratorio se asegurará de que todos los productos y servicios adquiridos cumplen los requisitos. El laboratorio debe aclararle al proveedor lo siguiente: las características de lo que se va a comprar, los criterios de aceptación, la competencia necesaria del personal, las actividades que el laboratorio tiene la intención de realizar en las instalaciones del proveedor. La norma expone 3 maneras diferentes que describen qué productos y servicios pueden ser suministrados externamente. El procedimiento de revisión de las solicitudes, ofertas y contratos incluirá la comunicación del laboratorio al cliente sobre las actividades externas, y el cliente deberá aprobar la participación de proveedores externos antes de iniciar las actividades del laboratorio. El laboratorio se asegurará de que el sistema de evaluación y control de los proveedores cumple la norma ISO IEC 17025. Cuando se compra un software estandarizado, este software puede considerarse validado, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel, el software ChemStation para cromatografía, etc. Cuando se subcontrata una actividad de laboratorio, es necesario obtener la aprobación del cliente. Si el cliente requiere una declaración de conformidad, entonces la regla de decisión tiene que ser clara y tiene que ser comunicada y acordada por el cliente. Te recomiendo modificar los documentos comerciales para incluir los nuevos requisitos. En la cláusula 7215 se introduce el concepto de verificación del método, que es la actividad de verificar que el laboratorio puede alcanzar el rendimiento requerido.
Cuando sea necesario desarrollar un método, se tratará de una actividad planificada y se asignará al personal competente dotado de los recursos adecuados. Y a medida que avance el desarrollo del método, se llevará a cabo una revisión periódica para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de verificación debe ser aprobada y autorizada. De acuerdo con el punto 7217, el cliente tiene que aceptar las desviaciones de los métodos. En este contexto, la desviación debe entenderse como un cambio o modificación planificada del método. Se ha incluido una nueva manera de validar los métodos. Esta técnica proporciona que la robustez del método se compruebe mediante la variación de parámetros controlados como la temperatura de la incubadora, el volumen dispensado, etc. Te recomiendo documentar las verificaciones cuando se utilizan métodos normalizados. Ten siempre presente que si empleas métodos normalizados con modificaciones o métodos no normalizados, tendrás siempre que validar el método. El muestreo se destaca ahora como una actividad de laboratorio, al igual que los ensayos y las calibraciones. Toda la norma se aplica también a las actividades del muestreo. La forma en que la norma maneja el muestreo no ha cambiado mucho. No obstante, al evaluar la incertidumbre de la medición, debes incluir la contribución del muestreo. Debes adaptar los procedimientos de evaluación de la incertidumbre para incluir el componente de muestreo cuando sea necesario. Cuando el cliente requiera que el ítem sea sometido a ensayo o calibración, reconociendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio deberá incluir una cláusula de exención de responsabilidad en el informe que indique qué resultados pueden verse afectados por la desviación. Por ejemplo, si al laboratorio llega una muestra que no cumple con la temperatura de refrigeración, en este caso, el laboratorio debe redactar esta situación en el informe de resultados. Cuando el cliente autorice estas desviaciones, te recomiendo que queden por escrito o en otro medio donde pueda comprobarse dicha autorización. Puedes modificar los formatos de los informes para incluir una cláusula de exención de responsabilidad. Se ha actualizado la gestión y el registro de errores y faltas. Ahora es un requisito que las modificaciones de los registros técnicos se rastreen hasta versiones anteriores y hasta el original. Todas las versiones se mantendrán indicando qué se ha cambiado y quién es el responsable de la modificación. En caso de que utilices registros electrónicos, debes tener un sistema que permita versiones, un seguimiento y una identificación de responsabilidades. Esta cláusula ha permanecido prácticamente inalterada, pero hay una nueva nota en la parte 763 en la que se especifica que si el laboratorio utiliza un método con el que se ha establecido y verificado la incertidumbre de medición de los resultados, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición de cada resultado. Si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. Esto simplemente es que no es necesario estimar la incertidumbre para cada resultado de ensayo, sino que puedo usar una sola incertidumbre para todos los resultados que emita el laboratorio en ese ensayo.
Te aconsejo definir y controlar los factores críticos de influencia, generalmente a través de un aseguramiento de la validez de los resultados. Estos factores críticos son las fuentes de incertidumbre. La validez de los resultados puede ser monitoreada de diferentes maneras. El laboratorio debe tener una estrategia sobre cómo usarlas. Este seguimiento se planificará y revisará e incluirá en su caso, pero sin limitarse a el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad, el uso de instrumentación alternativa que ha sido calibrada para proporcionar resultados trazables, comprobaciones funcionales de los equipos de medición y ensayo, utilización de normas de verificación o de trabajo con gráficos o cartas de control de calidad cuando proceda, controles intermedios de los equipos de medición, duplicados de ensayos o calibraciones, utilizando los mismos o diferentes métodos, volver a ensayar o recalibrar los elementos retenidos, correlación de resultados para diferentes características de un ítem, revisión de los resultados reportados, comprobaciones intralaboratorio, análisis de muestras ciegas, todas las acciones que tenga tu laboratorio para asegurar la validez del resultado son bienvenidas. Existe un punto específico, el 772, con requisitos para la participación en comparaciones interlaboratorios en el que se mencionan los ensayos de aptitud y otros tipos de intercomparaciones. Aquí te recomiendo adaptar el plan de aseguramiento de la validez de los resultados a las nuevas opciones si lo consideras necesario. Los requisitos para los informes simplificados ya no son solo para los clientes internos, sino para cualquier cliente si así es acordado. Para los requisitos comunes se ha incluido lo siguiente: la fecha de emisión del informe. Se ha borrado la nota 1, paginación de informes de la norma anterior. En lugar de una firma se debe identificar a las personas que autorizan el informe. El requisito 7822 es nuevo e incluye dos cláusulas de exención de responsabilidades. Una relativa a la información proporcionada por el cliente y otra relativa a la toma de muestras cuando el laboratorio no la cubre. Notificación del muestreo. Requisitos específicos. Se añade un nuevo punto donde se debe incluir la información necesaria para evaluar la incertidumbre de la medición para su posterior ensayo o calibración. Para la comunicación de las declaraciones de conformidad se han añadido dos nuevas subcláusulas que son: cuando se presente una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio documentará la regla de decisión empleada teniendo en cuenta el nivel de riesgo, por ejemplo, la falsa aceptación y el falso rechazo, y los supuestos estadísticos asociados con la regla de decisión empleada, y aplicará la regla de decisión. El laboratorio informará sobre la declaración de conformidad de manera que en ella se identifique claramente a los que aplica la declaración de conformidad y la regla de decisión aplicada, a menos que ésta sea inherente a la especificación o norma solicitada. Presentación de opiniones e interpretaciones. Esto es más detallado ahora. Debe haber personal autorizado para emitir dictámenes e interpretaciones, y estos deben basarse en los resultados obtenidos con el elemento sometido a ensayo o calibración y estar claramente identificados como tales. Cuando las opiniones e interpretaciones se comuniquen directamente mediante el diálogo con el cliente, se conservará un registro del diálogo. Modificaciones de los informes. Se ha introducido el requisito 7881 que dice que cuando un informe emitido necesita ser cambiado, enmendado o reevaluado, cualquier cambio de información que se produzca deberá estar claramente identificado y, en su caso, la razón del cambio se incluirá en el informe.
Aquí debes incluir la definición de la regla de decisión y vincularla con la evaluación de la incertidumbre de la medición. Cuando se realiza el muestreo, la contribución de esta actividad a la incertidumbre de la medición debe ser clara. Por lo tanto, tienes que desarrollar procedimientos para ello. El laboratorio elaborará normas de decisión junto con su cliente cuando deba realizarse una evaluación de la conformidad basada en los resultados. El laboratorio autorizará oficialmente al personal encargado de emitir dictámenes y realizar interpretaciones. Debes adaptar el formato del informe para incluir todos los requisitos nuevos y requisitos de remisión o modificación. Aquí termina la segunda parte del curso. Nos vemos en el próximo video.